Educa Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Nuevamente es un gusto saludar a los estudiantes de todo el Estado Plurinacional de Bolivia. Hoy les saluda el maestro Roger Sanginés Poma del área de Ciencias Sociales. El día de hoy estudiaremos de la herencia colonial a la construcción de la nueva república en su tercera parte. La historia nacional presenta un periodo llamado consolidación de la república. Esta tiene una previa práctica para reconocer todos tus conocimientos en la siguiente trivia histórica. Muy bien, te pido a continuación que participes con toda la familia, con tus hermanos o hermanas en casa para responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es el nombre del personaje histórico que está en la imagen? Opción A, Mariscal Andrés de Santa Cruz. Opción B, Mariscal Antonio José de Sucre. Te doy el tiempo para que pienses en la respuesta. La respuesta es la opción B, Mariscal Antonio José de Sucre. Para la siguiente imagen, ¿cuál es el personaje que se te presenta en la pantalla? Dialoga con tu familia. Muy bien, la respuesta es la opción A. Respondiste correctamente. La tercera imagen que te presentaré a continuación. ¿Cuál es el personaje que se presenta en tu pantalla? Excelente, respondiste correctamente. La opción es B, Mariscal José Vallivian. Estos tres personajes lograron una consolidación en nuestro país. A continuación, daremos una breve explicación histórica de su participación en nuestra historia nacional. Estos tres personajes fueron los que consolidaron en un principio nuestra historia nacional. Hicieron varias organizaciones en su trabajo político y territorial. Por ejemplo, el mariscal Antonio José de Sucre, durante su corto periodo de gobierno, desarrolló el establecimiento y la aplicación de la Carta Magna de nuestra primera Constitución Política de Estado, escrita por Simón Bolívar. Pero ¿quién fue quien aplicó estas leyes? Fue Mariscal Antonio José de Sucre. Por otra parte, apoyó a las comunidades originarias, brindándoles el reconocimiento para que puedan organizarse y determinarse bajo sus acciones en comunidad. Otros puntos resaltantes del gobierno del mariscal Antonio José de Sucre son que durante su gobierno se formaron parte nuevos departamentos, como son Oruro y Tarija. Recuperó también territorios que habían sido invadidos en el oriente boliviano, en la zona de Chiquitos, de parte del país del Brasil. También estableció nuestros segundos símbolos patrios, la bandera y el escudo, donde estaban establecidas tres colores principales, el amarillo, el rojo y el verde. Por último, un valor importante para la sociedad de esa época es que se estableció un proyecto de educación en base a las ideas de Simón Rodríguez. Cuando salió del poder, Mariscal Antonio José de Sucre asumió el mando del Mariscal Andrés de Santa Cruz, que durante su trabajo de 10 años reorganizó el país para crear la unidad y el desarrollo nacional, mediante aspectos importantes: fortalecer la apertura carretera al oriente de nuestro país y, por otro lado, basado en la educación, crear universidades de estudio superior en La Paz y Cochabamba. Consideraba que las ambiciones de poder era el obstáculo que impedía que nuestra nación progrese. Es así que va a generar nuevas políticas para nuestro país. En la historia de Latinoamérica, nuestro país va a tener un gran resalte, porque es el mariscal Andrés de Santa Cruz, con su acción más valiosa, que va a formar la Confederación Boliviano-Peruano, la cual generó enemigos internos dentro de la Confederación como enemigos fuera de la Confederación, como el país de Chile y Argentina, quienes veían amenazados ante sus intereses nacionales y individuales la conformación de esta Confederación. A continuación, asumiría el poder el mariscal José Vallivian, que con gran valor defendería nuestro territorio durante su gobierno ante las amenazas del país del Perú. Esta batalla fue reconocida en la historia mundial y en la historia latinoamericana, ganando la batalla de Ingavi. Otras acciones que se generó durante su gobierno fue la creación del departamento de Beni. Para esta ocasión nuestro país ya tuvieron 8 departamentos. Y también es reconocer que durante el gobierno se creó el himno nacional que actualmente entonamos. A continuación, señoritas y jóvenes estudiantes, les invito a ver el siguiente video que reforzará el contenido que estamos estudiando.
El actual territorio de Bolivia, llamado el Alto Perú, formaba parte del Virreinato del Río de la Plata. A principios del siglo XVII había comenzado algunos intentos de rebelión. En La Paz, al mando de Antonio Gallardo, y en Potosí se sublevó Alonso de Ibáñez, sin lograr totalmente sus objetivos. Hubo otros intentos que indican el descontento del pueblo hacia el régimen virreinal. Murillo fue el promotor del levantamiento realizado en 1809, en la reprimida revolución que sembró los ideales emancipadores de toda América. Las campañas libertadoras de José de San Martín y de Simón Bolívar fueron quienes concretaron las acciones y consumaron victorias criollas en los países sudamericanos. El 6 de agosto de 1824, Bolívar encontró a los españoles divididos y organizó prontamente un ejército formado por colombianos y peruanos, con quienes derrotaron al ejército español del general Canterac en los campos de Junín. Esta victoria constituye sobre todo el paso previo para el triunfo final de Ayacucho. Los jefes españoles Canterac, Valdés y La Serna, reunidos en Cusco, decidieron reorganizar sus fuerzas y salieron al encuentro de los vencedores de Junín. José Antonio de Sucre, por encargo de Bolívar, decidió continuar la campaña militar en el Perú. Y el 9 de diciembre de 1824, los patriotas lograron una espectacular victoria en las llanuras de Ayacucho. Con la capitulación del virrey La Serna, se reconoció la independencia del Perú y de América. Luego, el triunfo de Ayacucho y siguiendo instrucciones de Bolívar, el general Sucre entra en territorio boliviano el 25 de febrero de 1825. Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra, Valle Grande, Tarija y Cinti ya se hallaban en poder de los revolucionarios. El 9 de febrero de 1825, Sucre convoca a todas las provincias altoperuanas para reunirse en un congreso que debía decidir el destino de la nación. Convocada a la Asamblea Deliberante en Chuquisaca el 10 de julio de 1825, se determinó por unanimidad la completa independencia del Alto Perú, bajo la forma republicana, por soberana voluntad de sus hijos. Finalmente, el presidente de la Asamblea, José Mariano Cesano, junto a una comisión, redactó el Acta de la Independencia, que lleva fecha del 6 de agosto de 1825, en homenaje a la batalla de Junín, ganada por Bolívar. El acta, en su parte expositiva, dice, en tono vibrante: el mundo sabe que el Alto Perú ha sido el continente de América, el altar donde se vertió la primera sangre de los libres y la tierra donde existe la tumba de los últimos de los tiranos. Los departamentos del Alto Perú, añade en su parte resolutiva, protestan a la faz de la tierra entera que su resolución irrevocable es gobernarse por sí mismos. Mediante un decreto se determina que el nuevo Estado llevará el nombre de Bolívar, en homenaje al Libertador, quien a la vez es designado Padre de la República y Jefe Supremo del Estado. Bolívar agradece estos honores, pero declina la aceptación de la Presidencia de la República, para cuyo cargo insinúa el nombre del general José Antonio de Sucre. El 18 de agosto, a su llegada a La Paz, hubo una verdadera manifestación de regocijo popular. Jamás país alguno rindió mayor homenaje a un hombre. La misma escena se repitió cuando el Libertador llegó a Oruro, después Potosí y finalmente Chuquisaca. Bolivia nació a la vida independiente con los territorios que corresponden a la Real Audiencia de Charcas de la época colonial. Comprendía 4 provincias convertidas en departamentos: La Paz, Chuquisaca, con capital Sucre, Santa Cruz, Cochabamba y Potosí. Posteriormente se creó el departamento de Oruro. Muy bien, el video que te mostramos espero haya reforzado tus conocimientos en base a la definición de qué es caudillo y caudillismo. A continuación, vamos a explicar en breve la participación de diferentes personajes históricos que presentaron las siguientes características. Primero, los caudillos en nuestro país
presentaron inestabilidad política. En el marco social se marcó la desigualdad social. Por tercero, se demostró un bajo nivel de desarrollo económico. Cuarto, hubo incapacidad de gestión gubernamental. Quinto, hubo un amplio poder militar gobernante. Y por último, se presentaron intereses económicos sectoriales e individuales. Uno de los representantes que inició este proceso de caudillismo en nuestro país fue Manuel Isidoro Belzu, quien presentó una política populista vinculada a una relación con la mayor cantidad de población de clase media y clase baja. Brindó un apoyo a los pueblos originarios. Establece políticas en contra de la esclavitud presentes aún en esa época. Y un reconocimiento actual puede ser que creó nuestra bandera de los 3 colores, rojo, amarillo y verde. Su gobierno duró 6 años. A continuación lo sucedió su yerno, quien fue Jorge Córdoba, quien quiso proseguir con el proyecto de su suegro, pero la desestabilización política hizo que dejara la presidencia a los 2 años que asumió el poder. Quien continuó con la presidencia fue José María Linares, quien fue de carácter civil, por sus características que en ese periodo todos los gobiernos eran militares, entonces su presencia fue reconocida en esa época. Tuvo grandes estudios en las leyes, lo cual promovió que se imponga la ley en toda nuestra población nacional, esto para revalorizar y fortalecer la moral del país. Así es considerado por la población de esa época como el dictador. Su gobierno no logró concluirse, es así que a los 4 años deja el mando de nuestro país. Quien prosiguió en su gobierno fue José María Chá, que no tuvo un largo proceso en nuestra historia nacional, estando en el gobierno solamente 2 años. Sus políticas no fueron significantes para el país. A continuación llegaría el presidente Mariano Melgarejo, que no tuvo una gran capacidad para gobernar nuestro país, y fue una debilidad que él no tuviera un conocimiento de la realidad geográfica de nuestro país y fuera aprovechado por otros países como el gobierno de Chile y el gobierno de Brasil. Las ambiciones personales se anteponían ante las necesidades del país en conjunto. Fue el legado que nos dejó Melgarejo. A continuación lo sucedería Agustín Morales, con un corto gobierno de 2 años, no logrando aportar grandes proyectos significantes para la nación. A continuación asumiría el poder el presidente Tomás Frías, quien tuvo gobiernos transitorios. Sus capacidades en leyes y en economía lo hacían un personaje resaltante. Durante su gobierno es claro rescatar que se produjo un hecho importante, la quema del Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz. Tomás Frías dejó el poder a Adolfo Baibián, quien era hijo mariscal José Baibián, que luchó en la batalla de Ingavi. Solo duró 1 año y medio, por problemas políticos y de salud dejó el poder de nuestro país. Para último llegar a este presidente caudillo Hilarión Daza, que durante su gobierno de 3 años tuvo problemas en el país de carácter natural y de carácter político y económico. Todo en un conjunto lograron que nuestro país esté con debilidades para afrontar desafíos de defensa ante proyectos que tenía Chile ante la invasión del territorio del litoral boliviano. Para concluir, podemos decir que este proceso del caudillismo en nuestro país generó que nuestra república nació en un terreno de inconsistencia, con una economía desorganizada, un orden político que se rozaba en el caos y una amplia ausencia de visión a futuro y una disciplina por parte del gobierno. Son estas las razones por las cuales no hay capacidad de aplicar un régimen democrático de manera eficaz. No luchan por asegurar la libertad a los habitantes, pero tampoco la admiten. Para concluir con nuestra actividad de reforzamiento crítico de nuestra historia, te invito a que realices en tu cuaderno o tu carpeta y con la guía de tu maestro esta actividad tan importante para tu formación ciudadana. De todo este proceso histórico del caudillismo indica tus aspectos positivos y tus aspectos negativos. Muchas gracias, queridos estudiantes. Espero hayan comprendido el contenido y que sea muy valioso para su aprendizaje. Hasta la próxima. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.